El libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de la Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento y uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de la Biblia. Tradicionalmente se le atribuye a San Juan el Apóstol, aunque algunos estudiosos sugieren que podría haber sido escrito por otro cristiano llamado Juan, conocido como Juan el Vidente, quien vivió en la isla de Patmos, en el mar Egeo, hacia finales del siglo I. Este libro contiene visiones y profecías que, según la tradición católica, fueron dadas a Juan por Jesucristo a través del Espíritu Santo, revelando el futuro de la Iglesia y del mundo, el juicio final y la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del mal. 1. Contexto histórico y propósito del Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito en un contexto de persecución y sufrimiento para los primeros cristianos, particularmente bajo el reinado del emperador romano Domiciano, 81 a 96 DC, quien promovió una severa persecución contra los seguidores de Jesús. Durante esta época, los cristianos experimentaban una creciente hostilidad por parte del Imperio Romano, que los veía como una amenaza debido a su negativa a rendir culto al emperador. El propósito del Apocalipsis era, en primer lugar, fortalecer y alentar a los cristianos perseguidos. A través de las visiones que describe, Juan les transmite el mensaje de que, a pesar de las dificultades presentes, Dios tiene el control de la historia y que la victoria final sobre el mal y la injusticia es segura. El libro ofrece consuelo a los fieles, animándolos a mantenerse firmes en la fe, ya que Cristo ya ha vencido y el mal será derrotado en el futuro. 2. Estructura y contenido del Apocalipsis. El Apocalipsis está estructurado en una serie de visiones y simbolismos que no deben entenderse de manera literal, sino más bien como representaciones simbólicas de realidades espirituales y cósmicas. A lo largo del libro, se utilizan imágenes y metáforas para describir el conflicto entre el bien y el mal, la lucha cósmica entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno. El libro se puede dividir en varias secciones clave. Introducción, Apocalipsis 1. En esta parte, Juan relata cómo recibió su revelación en la isla de Patmos, cuando vio una visión gloriosa de Jesucristo resucitado. Jesús le ordena escribir lo que ve y enviarlo a las 7 iglesias de Asia Menor, actual Turquía. En esta visión, Cristo se presenta como el Hijo del Hombre, con un semblante glorioso, lleno de poder y autoridad. Cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 a 3. En esta sección, Jesús dirige mensajes personalizados a las 7 iglesias que existían en Asia Menor. Cada carta tiene una estructura similar: primero, una alabanza o crítica a la situación espiritual de la iglesia, luego, una llamada al arrepentimiento y a la perseverancia, y finalmente, una promesa de recompensas para quienes se mantengan fieles. Visión del trono de Dios, Apocalipsis 4 a 5. Estas visiones muestran el trono de Dios en el cielo, rodeado por seres celestiales que le rinden adoración. Aquí aparece un cordero inmolado, que es una representación de Jesucristo como el sacrificio perfecto que puede abrir los sellos del juicio divino. Los sellos, las trompetas y las copas, Apocalipsis 6 a 16. Estas secciones describen una serie de juicios que se desatan sobre la tierra. Los 7 sellos abren los eventos que preceden al juicio final, incluyendo la guerra, el hambre, la muerte y el sufrimiento. Las 7 trompetas anuncian más desastres, y las 7 copas de la ira derraman la ira de Dios sobre la humanidad rebelde. Estas visiones representan el castigo del pecado y el cumplimiento de la justicia divina. La caída de Babilonia, Apocalipsis 17 a 18. Babilonia, en el Apocalipsis, es un símbolo de la gran ciudad del mal, representando el sistema mundial corrupto que se opone a Dios y a su pueblo. Su caída es anunciada como el juicio de Dios sobre la injusticia, el pecado y la opresión. La batalla final, Apocalipsis 19 a 20. En estas visiones se describe la batalla final entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Cristo regresa como el Rey de Reyes para derrotar a las fuerzas de Satanás, representadas por la bestia y el falso profeta. Después de esta victoria, Satanás es encarcelado en el abismo por 1000 años, durante los cuales los justos reinarán con Cristo. Después de este periodo, Satanás es liberado por un corto tiempo y, tras una última rebelión, es finalmente derrotado y arrojado al lago de fuego. La nueva creación, Apocalipsis 21 a 22. El libro concluye con la visión de una nueva Jerusalén celestial, donde Dios habita con su pueblo en una eterna paz y felicidad. Ya no habrá más sufrimiento,
llanto, muerte ni pecado. Es la promesa de la vida eterna y la consumación del reino de Dios, donde la gloria de Dios llena todo. 3. Simbolismo en el Apocalipsis. Una de las características más notables del libro del Apocalipsis es su uso extensivo del simbolismo. Las visiones descritas están llenas de imágenes poderosas que representan realidades espirituales y cósmicas. Por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y el número 666, el número de la bestia, son elementos simbólicos que han sido interpretados de diversas maneras a lo largo de los siglos. El número 7 es muy prominente en el Apocalipsis, ya que simboliza la perfección y la completitud divina. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas representan la plenitud del juicio de Dios. Asimismo, las figuras del Cordero, que es Cristo, y del dragón, que es Satanás, son representaciones simbólicas del conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. 4. La interpretación del Apocalipsis en la religión católica. En la Iglesia Católica, el Apocalipsis no se entiende como una profecía que describe eventos que sucederán en un futuro cercano o distante de manera literal, sino más bien como un libro de consuelo y esperanza. Se interpreta principalmente como una revelación de la victoria definitiva de Dios sobre el mal y la promesa de la vida eterna para los fieles. El Apocalipsis es un libro teológico, que habla del triunfo de Cristo y de la redención de la humanidad. La Iglesia enseña que, aunque los eventos descritos en el libro tienen un componente de juicio, el mensaje central es el de la esperanza y la perseverancia en medio de la tribulación. En tiempos de crisis y sufrimiento, los cristianos pueden encontrar consuelo al recordar que el mal no tiene la última palabra y que, al final, Cristo será victorioso. El Apocalipsis también se ha interpretado a lo largo de la historia de la Iglesia como un reflejo de las luchas espirituales diarias del cristiano y de la historia de la Iglesia misma. Cada generación de cristianos se ha identificado de alguna manera con las visiones del Apocalipsis, viéndolo como un símbolo de la lucha contra el mal en sus contextos particulares. El libro del Apocalipsis es, sin duda, uno de los textos más complejos y enigmáticos de la Biblia, pero también uno de los más ricos en significado espiritual. A través de sus visiones, el Apocalipsis ofrece un mensaje de esperanza y vigilancia, invitando a los cristianos a permanecer fieles a Cristo, a resistir el mal, y a vivir con la certeza de que, al final, Dios triunfará sobre las fuerzas del mal. Aunque el Apocalipsis está lleno de simbolismos y juicios, el tema central es la victoria de Cristo y la promesa de la vida eterna para los fieles, un tema que sigue siendo profundamente relevante para los cristianos de todas las épocas. Es un texto que, aunque está lleno de simbolismos complejos y juicios sobre el futuro,